Muy buenas noches, estamos en El Envite, programa de los servicios informativos de esta casa, de la televisión canaria, un martes más. Comenzamos el año 2013, esperamos que los reyes les hayan dejado mucho. Estamos en tiempo de rebajas, pero en el programa de hoy no vamos a estar con rebajas, el tiempo será el mismo y vamos a tener la oportunidad de hablar del gran asunto de la educación. Nuestro invitado es el consejero de Educación, Universidades y Sostenibilidad del Gobierno canario, amén de secretario general del Partido Socialista Canario, José Miguel Pérez. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en este Envite de comienzo del año, en el que hay tantas cosas que hablar. Somos un pueblo de analfabetos, como tantas veces se ha reiterado, tenemos un nivel educativo y cultural, el que sea. Queremos saber la verdad de eso y de muchas cosas. También la situación de los trabajadores, en fin, cómo está la economía en este momento en el que el Fondo Monetario Internacional nos ha venido a dar la razón a muchos y quitársela a otros, pero a ver qué pasa si eso sirve para algo. Decía Techi que a ver si nos internizan. Vamos a comenzar el programa. Emilia González, compañera, muy buenas y también feliz año. Igualmente, Carmelo, vamos a poder debatir de todos estos asuntos porque tenemos con nosotros al responsable del área de educación del Gobierno de Canarias para que nos hable, entre otras cuestiones, sobre la polémica ley de mejora de la calidad educativa del ministro José Ignacio Wert. Una norma que no ha logrado el consenso entre todas las comunidades, solo ha conseguido el apoyo de las gobernadas por el Partido Popular y Navarra. José Miguel Pérez ya ha manifestado que Canarias está en contra de un modelo que mercantilice la educación y que va en contra de los principios recogidos en la Constitución. Al final, ¿se frenará esa modificación? ¿Es inconstitucional? Y una de las grandes apuestas de la Consejería de Educación es el Plan Canario de Formación Profesional 2013-2016, un documento con un gran consenso entre todos los sectores y que pretende convertir a la FP en una alternativa para muchos jóvenes canarios. Para ello, se han analizado las necesidades del mercado actual para aplicarlo a las aulas. ¿Será la FP la salida para esos jóvenes que buscan un futuro cada vez más complicado? Y también hablaremos de la primera reestructuración del Gobierno de Canarias. Nos referimos a la llegada de Francisca Luengo a la Consejería de Empleo, que sustituye a Margarita Ramos, que dejó su cargo por motivos estrictamente personales. Uno de los compromisos adquiridos por el Ejecutivo canario es el de la reducción de los altos cargos. ¿Habrá más cambios? Bien, pues de todos estos asuntos hablaremos con nuestro invitado y también con los periodistas que esta noche nos acompañan y que en esta ocasión están con nosotros. Manuel Mederos, director adjunto de Canarias 7. Buenas noches, Manuel. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenido, feliz año. También nos acompaña Techi Acosta, directora del Grupo Lanzarote Media. Buenas noches, Techi. Buenas noches y feliz año a todos. Igualmente, bienvenida. Enrique Betancourt, subdirector del Espejo Canario. Buenas noches, Enrique. Muy buenas noches, Emilio. Tu tema estrella esta noche. Me encanta el tema, como sabes. Y nos acompaña Leopoldo Fernández, cabeza de vaca, Diario de Avisos. Buenas noches, Hola, Leopoldo. ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a todos, también a nuestro invitado. Carmelo, cuando quieras, la primera partida de este año 2013. Efectivamente, comenzamos el 2013 con un invitado de lujo, vicepresidente del Gobierno canario, y la primera fuente para saber toda la verdad sobre la educación, que junto a la sanidad es el gran asunto, y los servicios sociales de los presupuestos canarios. Por tanto, vamos a conocer, señor Pérez, cuál es hoy la verdad de la cuestión. 2, 3, 4 cartas para usted. Ahí tiene usted donde elegir una primera carta para ver la primera pregunta del año, del programa. Estaba viendo lo del Fondo Monetario Internacional, que efectivamente nos dicen que no estimaron adecuadamente lo que iba a afectar al empleo todo esto, al empleo juvenil sobre todo. Hoy ha habido datos en Europa sobre el empleo juvenil y es tremendo el asunto. A ver qué elige el vicepresidente. Tengo 3 espadas y una de oro, así que vamos por las espadas por mayoría. Espadas. A mí me toca, me parece, sí, efectivamente. Leopoldo. Buenas noches. Yo quisiera preguntarle por las consecuencias de su comparecencia del pasado día 18 en el Parlamento, donde anunció o donde se aprobaron un poco las bases de lo que se pretende que sea un nuevo pacto por la educación. A mí me sorprende que tengamos una memoria tan endeble, porque efectivamente ese pacto cuyas bases partieron de los sindicatos y las tengo aquí, resulta que son prácticamente iguales que otro pacto que se aprobó en el año 2001 siendo consejero don José Miguel Ruano, tocayo de usted. Yo me leo los dos y me parecen la misma cosa. Entonces aquí una de dos. O lo que hemos aprobado en 2001 en el Parlamento y en el Gobierno no ha servido para nada, o esto es más de lo mismo que nos ha conducido, usted lo sabe mejor que yo, a un abandono escolar y a unas cifras de fracaso escolar que están por arriba de todas en el resto de España. Me gustaría que nos diera usted una explicación. Bien, hay una decisión que se toma en la legislatura anterior
que consiste en crear una comisión en el Parlamento para que al menos haya un mínimo común denominador de acuerdo en materia educativa en Canarias. Al inicio de esta legislatura propusimos retomar aquel acuerdo, activarlo de nuevo, y efectivamente esa comisión ha estado trabajando no solo en el sentido de que los miembros del Parlamento han intervenido en ella, sino que por esa comisión ha pasado prácticamente el conjunto de todos los sectores que representan a la comunidad educativa y además muchísimos expertos. Finalmente han llegado en el Parlamento los distintos grupos políticos a un acuerdo que es ese mínimo común denominador y se nos traslada ahora al Gobierno para que ampliemos sus contenidos, si es posible, con más sectores sociales. Entre otras cosas, lógicamente, y también por iniciativa popular, hay una ley canaria de educación que en su día tendrá que ver la luz y recogerá, como no puede ser de otra manera, buena parte del contenido de ahí. Pero esto tiene una explicación muy sencilla, y es que en el proceso educativo no solo intervienen los profesionales, no solo interviene el principal sujeto, que es el estudiante, intervienen de forma decisiva las familias e intervienen, por supuesto, las administraciones, las instituciones, etc. No se concibe que un alumno pueda formarse, pueda educarse exclusivamente en el rato que está en un aula, siguiendo los correspondientes estudios, lo cual de por sí es muy importante. Pero lo otro es básico y tenemos todos que tener claro que somos copartícipes de eso. Por lo tanto, yo creo que es un gran elemento al que se ha llegado en esta primera parte de la legislatura. Hemos comenzado el programa con la pregunta de Leopoldo Fernández Cabeza de Vaca. Ahora abrimos ya, Emilia, el gran asunto, el primer gran asunto. ¿Qué calidad educativa tenemos? ¿Qué medidas tiene prevista el Gobierno? Vamos a introducir el asunto, Emilia. Exactamente, y además la nueva ley. Como decíamos al inicio del programa, solo las comunidades gobernadas por el Partido Popular y Navarra han apoyado la reforma educativa del Gobierno de España, impulsada por el ministro de Educación, José Ignacio Wert. A pesar de insistir en el consenso para sacar adelante la LOMSE, Wert se encontró con la oposición unánime de la comunidad educativa. El vicepresidente del Ejecutivo Canario, consejero de Educación, José Miguel Pérez, expresó su malestar ante esta norma por considerarla mercantilista y anticonstitucional. En Cataluña, el presidente de la Generalitat, Artur Mas, pidió retirar la iniciativa del ministro por romper el modelo lingüístico, un asunto innegociable según los catalanes. Y uno de los planes que permitirá atender las necesidades formativas en Canarias, según el consejero de Educación, José Miguel Pérez, es el Plan Canario de Formación. Su aprobación contó con el respaldo de las diferentes organizaciones empresariales y sindicales. El plan, que se marca como objetivo lograr una formación más competitiva entre los jóvenes, estará vigente hasta 2016. El Gobierno canario ha articulado la formación profesional en torno a 3 grandes líneas de actuación: impulsar una oferta integrada siguiendo la singularidad de cada isla, mejorar continuamente la formación y construir un marco de calidad de la emprendeduría. Bueno, pues con estos 2 grandes asuntos comenzamos el debate. Se desprestigió mucho durante mucho tiempo la formación profesional, se consideraba que era del segundo nivel y sin embargo ahora se le pone el acento, parece que es el futuro para salir del paro. Manuel. Yo quería retomar la cuestión que planteaba Leopoldo y recordar también que en la etapa en la que su partido gobernó en España, una de las primeras medidas que adoptó fue derogar una ley para establecer otra ley de educación. Ahora acaba de llegar el PP y ha hecho exactamente lo mismo. En 30 años de democracia, en 25 años de comunidad autónoma, ¿por qué es imposible que haya un consenso sobre algo tan vital como es la educación de nuestros hijos? La anterior ley, la que está en vigor todavía, solo no la aprobó el Partido Popular, sí el resto de las formaciones políticas. En la actualidad puede suceder lo contrario, que solo la apruebe el Partido Popular y se oponga todo el resto del arco parlamentario. Pero más allá de esto, lo cual es mucho decir, nos encontramos ante otro problema, y es que en estos momentos la Unión Europea recomienda activamente que más que reformas de ese calado, es decir, reformas en profundidad de los actuales sistemas educativos europeos, se produzcan medidas correctoras concretas, sobre todo en aquellas variables donde las cosas no están funcionando bien del todo. Y esto prácticamente está siendo asumido por todos los países, salvo en este caso por España, que se ha empeñado en una reforma estructural de la educación que tiene mucho de componente ideológico
y que además, yo me atrevería a decir, lo podemos demostrar luego, que va en dirección opuesta a por dónde está yendo la nueva estrategia de la Unión Europea en materia educativa. Enrique. Sí, coincidiendo, vicepresidente y consejero, con esa caracterización de la ley Wert, que creo que nos hace retroceder algunas décadas. No ha habido consenso alguno porque están los padres y madres en contra, la práctica totalidad de los sindicatos docentes, en general la comunidad educativa, los expertos incluso en educación, ¿no? Yo quería... que está consiguiendo el PP, que todo el mundo se ponga sí, de acuerdo, pero en un tema muy delicado como es el tema de educación, donde las consecuencias de cualquier error ley son durante tiempo, ¿no? Yo sí le quería preguntar, aterrizando un poquito en Canarias, ¿no? Usted en parte le ha enmendado la plana a la anterior consejera y al propio presidente, porque recuerdo que hace 3 años y medio se presentaron como medidas de calidad. Yo siempre la discutí con el presidente incluso en este programa, la acogida temprana en los centros educativos y el refuerzo por la tarde, ¿no? Esas medidas ya no cuentan con partidas presupuestarias en estos presupuestos de 2013. Sé que algunas se aplican en los centros por la SAMPA, además. ¿Eran realmente ejes centrales de la calidad educativa? Por la tarde y la acogida temprana. Sí. A ver, la acogida temprana es una medida que tiene más de conciliación de la vida familiar que de medida educativa. Si el gobierno llega a tener los mismos recursos que tenía entonces, hubiésemos mantenido esa partida sin duda. No sé si en educación o en política social, pero se hubiese mantenido. En el otro plano, que es el programa de refuerzos, sí que puedo decir que existen políticas de refuerzo en la Consejería de Educación y que se mantendrán. Es verdad que nos tenemos que ajustar a las dimensiones del presupuesto actual, pero se van a mantener las políticas que van a prevenir el abandono temprano y el fracaso escolar. Y a eso le hemos otorgado clara prioridad. Eso sí que desde luego depende fundamentalmente. Me permite un inciso. Sí. Por ejemplo, Andalucía, con una comunidad que gobiernan los socialistas, ha aplicado un proyecto de lectura que ha tenido resultados increíbles, o sea, están por encima de la media española en lectura los chicos y chicas andaluzas. Luego, se pueden cambiar las cosas en educación, no es una utopía. Sí. No, vamos a ver, si luego comentamos algunos de los aspectos que no van en dirección negativa, sino al contrario. Yo creo que usted contará luego cuando tenga tiempo lo bueno y lo malo, las dos caras de la educación canaria, en qué estamos muy bien y en qué estamos peor que el resto de las comunidades. Yo, buenas noches, señor Pérez. Me gustaría saber, porque la verdad es que me sorprende que el momento, y sobre todo en el año 2012, con lo difícil que ha sido para todos, con todas las reformas y todos los recortes que están haciendo, con toda la algarabía que hay en la calle, me sorprende que se haga esta reforma para aumentar más el ruido y más la bronca en la calle y en todos los colectivos importantes, y además en un tema tan fundamental, por lo menos desde mi punto de vista, que es la educación. ¿Es sencillamente utilizar los recortes y la tijera para conseguir ideológicamente un cambio estructural importante y profundo de esta España? Yo creo que además no solamente es esa la clave, sino que el propio ajuste económico del gobierno en materia educativa forma parte de ese componente ideológico. Uno de los grandes valores que tiene el sistema educativo español, que lo reconocen además todos los organismos internacionales, en fin, no podemos presumir de grandes cosas, pero de esta sí, es lo que llamamos la equidad en el marco del sistema, o lo que es lo mismo, la igualdad de oportunidades y el desarrollo que tiene en el sistema educativo español, que ha sido muy alto porque la evolución ha sido muy positiva en ese sentido. Aquí se va a ir hacia atrás, y aquí hay un fuerte componente ideológico. Y de hecho, en los primeros documentos del borrador del anteproyecto, había frases que eran terribles en esa dirección. De hecho, cuando se hablaba de la propia función del sistema educativo, afortunadamente se ha cambiado ahora después de su tránsito por este debate con las comunidades autónomas, que estábamos muy reticentes a muchas cosas, ¿no? Pues la visión que tenía de la educación era simplemente que tenía que servir a la economía. Oiga, no. En la Constitución española, la educación sirve para algo más que eso. Si usted que estudia filosofía y letras le dicen que solo es para la economía, entonces filósofo o nada, ¿no? Debe, lógicamente, tener un valor en esa dirección, pero el valor principal de la educación es la formación integral de las personas. Y ahí está en nuestra Constitución recogido. Leopoldo. Perdóneme que insista un poco sobre el planteamiento inicial, pero usted dice que se va a abrir el acuerdo sobre educación a interlocutores sociales diversos, pero es que el anterior, fíjese quiénes lo firmaron: el Gobierno de Canarias, las confederaciones de empresarios, los sindicatos de trabajadores, los de los centros concertados, las asociaciones de profesores y movimientos de renovación pedagógica, las confederaciones de alumnos y alumnas, padres y madres, asociaciones, cámaras de comercio, industria y navegación, varios ayuntamientos a través de la FECAM, las propias universidades. Es decir, más consenso que el que se obtuvo en 2001 me parece inviable.
Pero es que además, en 2001, el gobierno, del que usted por supuesto no formaba parte, se comprometió, primero, a crear una comisión de evaluación y seguimiento, que nunca se ha seguido ni ha evaluado nada. Crea una comisión, si quiere, que nunca ha evaluado ni seguido nada. En segundo lugar, dotar una ficha financiera para los proyectos y acciones contenidas en el presente texto. Y la consejería que usted hoy encabeza se comprometió a elaborar proyectos de ley, impulsar debates parlamentarios, poner en práctica los programas, potenciar el desarrollo de la formación profesional, cosa que está haciendo usted ahora y creo que con muy buen criterio, impulsar el desarrollo profesional de los docentes, centrar la formación integral de los alumnos en la tarea educativa, completar el mapa escolar, en fin, un montón de objetivos. Quiero decir, es que esto nació muerto. Yo me pregunto si 10 años después no van a hacer muerto lo mismo, cuando se puede retomar exactamente lo mismo que proponen ahora los sindicatos y que ustedes respaldan y que el Parlamento refrenda en pleno. Quiero decir, estamos perdiendo el tiempo, señor vicepresidente. No, yo creo que no, primero porque ha llovido mucho seguramente en la última década y en segundo lugar, yo insisto, esto no es una iniciativa ni siquiera de esta legislatura. Se planteó en el tramo final de la legislatura pasada, quiere decir que... Se concretó en abril por los sindicatos. Pero quiere decir que había alguna necesidad de producir un encuentro. ¿Ya ha habido logros de lo que dice Leopoldo que se planteó hace 10 años? ¿Han conseguido cosas? Hombre, yo creo que cualquiera que analice la situación de la educación canaria hace más de una década o hace una década y la que tenemos ahora, el avance ha sido sustancial. Por ejemplo, en distintas materias hemos visto que en materia de escolarización, por ejemplo, la realidad tiene poco que ver, se ha ampliado sustancialmente. En materia de tasas de titulación exactamente igual. Por tanto, yo creo que logros sí que ha habido. Hemos mejorado en 3 puntos el abandono escolar también. Claro, y en tasas de titulación pero ha sido poco. Es decir, yo el abandono escolar sigue siendo la gran asignatura pendiente de Canarias y confío en que muy pronto tengamos datos muy interesantes. Por aprovechar y deslizar ya, y les paso enseguida la pregunta para sí, vicepresidente, tras 25 años de gestión de la educación en Canarias y una ingente cantidad de recursos dedicados a ello, los resultados no son los óptimos que todos esperábamos que hubiesen sido. Es decir, el índice de fracaso escolar es bastante alto, el índice de abandono sigue siendo alto. Ahí está la pregunta que yo le decía. ¿Es verdad eso, como dice Manolo, que estamos tan mal? ¿O hay aspectos que no se conocen popularmente y en los que no estamos tan mal? Según, quizá de tanto reiterar que estamos muy mal, nos lo terminamos creyendo todos, ¿no? Pero bueno, los informes que manejamos, que aparecen en la prensa, nos dicen eso. Así es, ¿no? Así es. Pero, por ejemplo, fíjense, este año, hablaban antes de formación profesional en Canarias, tenemos una realidad que apenas se da en el resto de España y que es algo que se recomienda en toda Europa. Y es lo siguiente, que haya más alumnos en formación profesional que en bachillerato. Este año hemos incrementado el número de alumnos en bachillerato, este curso en el que estamos, pero por primera vez hemos tenido más alumnos en formación profesional que en bachillerato. Por tanto, vamos en la dirección adecuada. 30.000, ¿no? 31.000 en FP. No me sé la cifra exacta ahora mismo, pero vamos mejorando en ese sentido sustancialmente. Para eso el gobierno, y es en una época muy dura, ha tenido que presentar una oferta de formación profesional mucho mayor que en tiempos anteriores y captar, por tanto, muchos más alumnos que en tiempos anteriores. Este es un dato muy positivo, al igual que es un dato muy positivo el que, en este tiempo, las medias generales de las ratios de los alumnos en este curso han bajado con respecto al año anterior. Lo cual mejor educación. Puede que haya profesores que me digan, es que en mi centro no, en mi aula no. General. Yo tengo las medias generales. Cuando el Ministerio nos plantea que vayamos en dirección opuesta. Bien, quiero decir, hay cosas en titulaciones que usted decía. En titulación, en tasas de titulación efectivamente se ha mejorado. Tenemos mucho que mejorar, pero hay aspectos donde estamos muy bien. Por ejemplo, estamos muy bien en enseñanza de adultos que vienen a titular lo que en su día dejaron atrás. Ahí estamos en medias muy altas con respecto al resto de España. Gente que vuelve a estudiar y que son ya... Sí, que abandonó los estudios obligatorios y que ahora vuelve a tener... Todo esto, desde luego, no es un asunto que se improvise en un curso, ni en un año, ni es un asunto que dependa, ojo, de un responsable público, de una administración pública, ¿eh? No tiene nada que ver con eso solamente. Tiene que ver sobre todo con la tarea y el trabajo que se lleva en el conjunto de los profesionales, que a veces tan poco se les reconoce por parte de la sociedad. Enrique. Sí, yo quería comentar que hay, al hilo de este debate, que hay dos elementos esenciales que aparecen en los documentos de PISA, ¿no? Que es la vinculación entre los niveles de éxito y las condiciones socioeconómicas, ¿no? Claro. Y entre otras cosas dicen que en Canarias hay un 39% de familias de los alumnos que son de entornos socioeconómicos bajos. Eso no ocurre en el País Vasco. Claro, y luego eso se transmite en... 8% de paro, 34% claro, de paro. Se transmite en las casas, en los hábitos culturales, en los hábitos televisivos,
del programa Más Basura acá de Telecinco, aquí tenemos... Y me permites un dato que es muy importante y que va en lo que decíamos antes, y es que es el gran riesgo de esta reforma. En este tipo de evaluaciones hay algo que es muy relevante, y es lo siguiente. Si en un lado ponemos los resultados de los alumnos, pero los vinculamos esos resultados al problema de partida que tiene su entorno socioeconómico, nos encontramos que en Canarias hay rendimientos de alumnos de estos ámbitos cuyos centros están entre los más altos de España. O lo que es lo mismo, el centro educativo en Canarias está ejerciendo una función de igualdad de oportunidad en la vida para las personas, desde que son jovencitas, que es impresionante. La función social ahí de los educadores, del profesorado, está siendo vital para nuestra sociedad. Y lo demuestran estas estadísticas. De tal manera que tenemos, insisto, centros en Canarias que, si vinculamos al conjunto de sus alumnos con sus dificultades de partida en sus familias, en sus entornos, el nivel de éxito que están teniendo nada tiene que envidiar al de otros territorios. Yo voy a ahondar también en otra cuestión. ¿Se quedó con ganas, Enrique? Me dejó a media, consejero. Cosa, porque Enrique antes estaba hablando del tema de acogida temprana, de otra serie de cosas, pero a mí, por ejemplo, Canarias me sorprende, me sigue sorprendiendo muchísimo que todavía, incluso las generaciones mucho más pequeñas, no sean bilingües, en un sitio en el que es un archipiélago que vivimos del turismo, y que nuestra gente joven no sea capaz de hablar dos idiomas como el inglés y el español. Y si nos vamos a Euskadi, ya en Euskadi son trilingües, porque hablan hasta 3, el euskera también, que es más complicado todavía. Este recorte de los presupuestos va a hacer que todos esos profesores que estaban ayudando y que acompañaban a muchos niños en muchas aulas que podían ser y reforzar el bilingüismo, me imagino que se quedará atrás. Sí, ¿no? Igual que también el ayudar a muchos profesores y maestros que de mi edad y de otras generaciones no tienen ni idea de inglés, que a lo mejor también podría ser la formación a muchos de esos profesores, que les podría venir bien. Bueno, yo quisiera aclarar un dato que es importante. Primero, en el número de profesores y de centros, y por tanto de aulas, en las que se está impartiendo enseñanza bilingüe, y hablo no ya de centros privados, hablo de los centros públicos, año a año va en incremento su número, y este año han incrementado con respecto al curso anterior. El problema que usted plantea es un problema distinto, se refiere no al profesorado, se refiere a lo que llamábamos los auxiliares, sí, que en su día eran personas que se contrataban para ir en apoyo del profesorado. Con esto ha habido un problema laboral que nos ha obligado a suspender el problema hasta que se plantee la solución jurídica correspondiente en los tribunales. Estas personas, que eran autónomos, que se contrataban en cada centro, reclamaron, y así les dio la razón inicialmente la correspondiente inspección de trabajo, aunque está todo esto recurrido, reclamaron ser trabajadores fijos de la consejería por cuenta ajena. Esto supondría incorporar más de 330 personas a la plantilla de la consejería, con lo cual nos reventarían los presupuestos, ¿no? Por tanto, ante ese problema le hemos dado una solución, lógicamente, concreta a este tipo de personas, de profesionales que no son profesores, insisto, pero a la plantilla de profesorado que trabaja en enseñanza bilingüe, sí hay que decir que se ha incrementado, se sigue incrementando, al igual que los alumnos que están en este tipo de aulas. Y el resultado es espectacular. Hoy hemos dedicado la prácticamente sesión de la consejería, del equipo de dirección, a este tema precisamente. Sí, y precisamente a plantearnos algún tipo de implemento, de mejora rotunda en materia de cualificación del profesorado en temas idiomáticos, al profesorado actual, al que está. Al que está. Estamos con el vicepresidente del Gobierno, secretario general del Partido Socialista, lo digo por si alguien quiere también preguntarle por su partido, y responsable de 3 áreas muy importantes: educación, universidades, que no se nos quedaran fuera, y también sostenibilidad, que me temo que si no entra alguna pregunta, eso siempre queda, es la tercera, y queda fuera. Y es un tema muy importante. Manolo. Sí, yo le quería preguntar sobre el plan de formación profesional. Me parece realmente un tema interesante para Canarias, sobre todo de cara al futuro. En concreto, le pregunto, con ese plan, si yo tengo un hijo en edad de orientarlo hacia la formación profesional con el fin de que cuando termine tenga empleo, ¿hacia dónde lo oriento? ¿Qué es lo que se preguntan sus padres con este nuevo plan? Bien, la pregunta es muy concreta y el plan es muy grande, ¿no? Pero que tenga empleo. Sí, es lo más importante. A ver, yo de entrada lo que sí le digo es que tenemos un enorme problema de desempleo de gente joven,
particularmente en quien no tiene ninguna formación, en quien no ha completado ningún tipo de formación. Luego también lo tenemos en gente formada y muy formada, pero el problema gordo, el de ahora y el del futuro, aunque cambie incluso, digamos, la coyuntura económica y volvamos a tasas de crecimiento importantes y a tasas de crecimiento en empleo, realmente los que no están preparados, los que no están cualificados, lo van a tener muy crudo, como lo están teniendo ahora 3 veces más de los que sí tienen empleo. Yo desde luego creo que nuestra opción en estos momentos por la formación profesional es rotunda y clara. Antes se decía que no se evalúan cosas. El nuevo plan está hecho previa evaluación del trienio anterior. A partir de ahí se confecciona durante un año, isla a isla, durante un tiempo, digo, un trabajo que consiste en ver los escenarios de futuro y las necesidades de cada una de nuestras islas y las recomendaciones que nos hacen sus distintos agentes económicos y sociales, y a partir de ahí se produce la planificación del próximo trienio, que evidentemente estará sujeta a la adaptación a nuevas circunstancias. Pero eso pasa por, primero, ampliar la oferta en las titulaciones de formación profesional. Prácticamente las vamos a duplicar, por una vía o por otra. Vamos a poder llegar a mucha más gente, porque incorporamos la formación vía telemática, lo cual no quiere decir que sea una formación peor. Nadie que estudie en la UNED puede decir que tiene peor formación. Tienen además sus tutores y tienen además sus propios profesores, pero esto nos permite llegar a todas las islas con más titulaciones, si no sería imposible. Y luego, evidentemente, nos permite concretar, en virtud de la demanda real que tiene nuestro tejido económico en cada lugar. Yo desde luego creo que hay especialidades que venían estando saturadas desde el punto de vista de la demanda de los alumnos. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con salidas sociosanitarias, hay una enorme demanda, pero hay 3.000 y pico personas en formación y yo creo que serán suficientes para abastecer las necesidades del futuro, y sin embargo hay otras necesidades que están todavía por cubrir y por abrir. Enrique. Pero parece que, parece que lo que me está diciendo es que estudie cualquier cosa. Yo, por ejemplo, no. Que estudie cualquier cosa, no. Mi hijo que estudie cualquier cosa. Yo, por ejemplo, que esté preparado, que luego ya veremos. No, Canarias, incluso. o sea, el plan de formación profesional, vicepresidente, plantea sectores productivos novedosos. Le pongo un ejemplo a mí me parece eso es lo que me gustaría principal. El sector vinculado a las energías renovables, donde va a haber un desarrollo claramente potencial en Canarias enorme en los próximos años. Y no, sí, hay titulación nueva, lo que no tenemos son profesionales cualificados formados en Canarias, y hay que formarlos aquí. Mire, este año hemos firmado entre la Consejería de Empleo, la de Educación, a través de formación profesional, y la Consejería que lleva Turismo, que es presidencia del Gobierno de Canarias, plan de formación a la carta. Es decir, hay empresas que nos demandan, necesito tal perfil profesional con compromiso de inserción laboral en este ámbito. Y efectivamente, por ahí va también el camino. Formación a la carta en función de demanda con compromiso de inserción laboral. Si la oriento a nivel informático, nuevas tecnologías... Yo creo que no se equivocaría. Incluso también el tema de turismo con respecto, por ejemplo, en Lanzarote, que tenemos el Ironman, empezamos a tener muchísimas salidas y muchísimo... se está moviendo económicamente mucho, de forma importante, todo lo que es la parte deportiva. Pues a lo mejor a través de, no sé si hay titulaciones a partir de formación profesional. Mire, le diré lo siguiente, y vamos seguramente a duplicarlo ya como mínimo el próximo curso. Había especialidades claras que no tenían reconocimiento académico. Por ejemplo, imaginemos un deporte como el fútbol, la natación, la vela. Esto se hacían normalmente los profesionales en las federaciones. Nuestro acuerdo con algunas federaciones permite que, independientemente del título federativo que tengan a nivel profesional, tienen un título académico de formación profesional de segundo grado. Y en concreto hay centros, en el caso del fútbol, que están funcionando muy bien, y vamos a implementar este tipo de especialidades formativas para que la gente salga cada vez mejor cualificada en estos dos planos. Enrique Leopoldo, Enrique. No, yo quería plantearle como observación. Antes hablábamos de por qué estamos como estamos. Yo creo que hemos olvidado todos de que partíamos también de unas cotas muy bajas de analfabetismo. Estábamos prácticamente a la cola de España, y yo creo que además la propia condición insular, digamos, condicionó mucho a las familias, al margen de, como apuntaba Enrique, creo que es muy buen criterio, que es la condición socioeconómica la que más influye. Pero dicho esto, a mí me parece que lo más grave es que los años pasan y la situación empeora. Yo doy aquí unas cifras. En el año 2006 había 113.000 parados en Canarias, que
a tenor de los planes de formación y empleo, solo habían recibido una formación obligatoria en el mejor de los casos. En el año 2010, es decir, 4 años después, esa cifra de 113.000 había pasado a 240.000. La situación, lejos de mejorar, está empeorando. Y esto da por, en definitiva, dice, el 84,5% de los jóvenes menores de empleo, cifras de su consejería, menores de 25 años, ha alcanzado como máximo la educación secundaria, el 84,5%. Porcentaje que se eleva al 93,5% para la población de más de 45 años. Esto a mí me parece que es absolutamente intolerable. Por tanto, la pregunta sería, ¿qué hacemos? ¿Cómo podemos mejorar de verdad este panorama? Yo creo específicamente en la formación profesional y en lo que ha dicho usted. Añade, Leopoldo, porque viene bien que mañana hay una reunión en Bruselas importante para el empleo juvenil. Para ver sobre el empleo juvenil. Presidente Canario, que es más del 55% el que tenemos de desempleo. Yo no sé si la emprendeduría, el autoempleo, el mercado a la carta, todo esto puede hacer. Pero la pregunta que habría que hacer es, primero, ¿por qué no se implican los padres más en la educación? Que ese es uno de los fallos de nuestro sistema en Canarias. Y en segundo lugar, ¿cómo formamos mejor a nuestra gente? Y le decimos, sobre todo, que sin formación no hay nada que hacer, que no van a encontrar trabajo en su vida. Que ese es el drama. Nosotros decimos que una de las grandes respuestas a esta crisis es la educación, no lo decimos como un latiguillo al uso. Todos los expertos lo dicen y yo estoy muy de acuerdo con usted. Es así. Todo es así. La gran batalla que nos hemos marcado y es el objetivo prioritario de esta legislatura es romper esas estadísticas de abandono y de fracaso en el caso de nuestras islas. Y insisto, creo que pronto tendremos algún dato alentador, pero no me quiero adelantar. Vía OCDE, vía al resultado de la EPA de 2012. Ojalá. Enrique. Yo retomo el comienzo de Leopoldo. ¿El pacto del 2001? Sí, no, porque lo voy a poner en positivo. Es verdad, él generó algunas dudas que yo creo que son muy interesantes, como siempre hace de forma rigurosa además. Aquí está. Sí, yo sé que lo hace además con todo el rigor del mundo. Pero a mí me parece positivo lo que ha hecho, por ejemplo, el Parlamento. Tuve la fortuna además de formar parte de esa comisión desde el punto de vista de los medios de comunicación. Me parece positivo que haya habido una ley de iniciativa popular levantada por distintos colectivos sociales, porque significa también una preocupación, primero social en el caso de la ley, y otra que los parlamentarios se han mojado, porque ahí hay un acuerdo del conjunto de la Cámara que obliga a acciones de futuro. Sí. Y yo creo que eso, digo, a poner algo en positivo, porque muchas veces hablamos de la educación en negativo, pero me preocupa, y eso sí le quería trasladar, el retroceso que hemos sufrido en los presupuestos, por las razones que sabemos de la profundidad de la crisis en los últimos 3-4 años. Yo creo que llegamos a niveles de auténtico peligro para el futuro del sistema. Pensando en las dos cosas, en lo que es el sistema educativo y lo que hemos venido hablando también de forma colateral, que es la situación socioeconómica de una tierra con bajos niveles culturales, con altos niveles de desempleo, y que si la educación no es un motor y una herramienta útil, el retraso que nos podemos poner respecto a las demás comunidades puede ser, insufrible, ¿eh? Yo creo que efectivamente tienes razón. En el año 2012 conseguimos detener la caída del presupuesto educativo e incluso modestamente se subió, y en 2013 hemos vuelto a tener una caída que no es la que han dicho la totalidad de las cifras, pero que sí es significativa, y lo es, sabemos cuál es la causa principal, ¿eh? Es que yo en el año 2012, como consecuencia del presupuesto que se elaboró, teníamos muchos millones de euros más que el que tenemos ahora. O lo que es lo mismo, nosotros teníamos dinero para hacer colegios con un plan específico que venía funcionando 15 años en Canarias. Se han cortado el pie y que ha desaparecido. Bueno, se lo han cargado. Se lo ha cargado el gobierno central, lógicamente. Como consecuencia de la financiación canaria, esta competencia en concreto, o lo que es lo mismo, mira, en 2011 había más de 300 y pico millones más para la educación canaria que venía del gobierno central de lo que viene ahora. Así de simple, ahora 300 y pico millones. Presupuesto, vicepresidente. Pero es ha sacado el tema y claro, ahora vamos a abordar, ambos sí. Incluso podrán volver a preguntar y responder los presupuestos, las cuentas. Quiero recordar, subrayar que efectivamente para todo lo que hemos estado tocando, mañana está prevista una reunión en Bruselas, en la capital comunitaria, en la que intervendrán el presidente canario, Paulino Rivero, y la nueva consejera de Empleo, Francisca Luengo. Se van a entrevistar con el comisario europeo de empleo para hablar de los jóvenes canarios y de las salidas que puedan tener para conseguir empleo, el paro canario. Hablemos de las cuentas, Emilia, que es el gran... Todo el año hemos estado hablando en el 2012 de cuentas y recortes, volvemos al 2013 y lo mismo. Pues precisamente, parece que el tiempo no ha pasado, ¿verdad? Pues como dice Carmelo, empezamos el año igual que lo terminábamos, hablando de presupuestos y de recortes. El gobierno de Rajoy sacó adelante sus cuentas para este ejercicio económico sin incluir las peticiones que se hacían desde Canarias. Al final no prosperaron las enmiendas que se presentaron desde el archipiélago y el Ejecutivo del Partido Popular recortó 487 millones de euros
euros a las islas. En comparación con el resto de los españoles, los canarios reciben 387 euros menos que la media nacional. Menos dinero para el Plan Integral de Empleo, para el transporte, las ayudas al POSEI, los parques nacionales o la desalación de aguas. Y ese tijeretazo a Canarias repercutió en los presupuestos de la comunidad autónoma que fueron aprobados a finales de 2012. El propio gobierno canario calificó sus cuentas como las más duras de la historia, casi un 7% menos que el pasado año. Un presupuesto austero, pero el único posible tras los recortes de Madrid y apostando por la sanidad, la educación y los servicios públicos, según palabras del propio Ejecutivo. Bueno, pues ahora sí contamos con los presupuestos sobre la mesa. Recuerdo que usted dijo, vicepresidente, que esto del tijeretazo tan pronunciado en el Plan Integral de Empleo, que creo recordar que pasaba de 42 millones que recibía Canarias a 10 aproximadamente, era un asunto muy gordo, mercantilista y anticonstitucional. ¿Dice usted que eso, quiere usted decir que eso se puede echar atrás? No, estamos hablando del Plan Integral, de los fondos que han desaparecido que ustedes recibían del PIAC. Hombre, vamos a ver, yo creo que es inaudito que Canarias, que venía recibiendo, dado el problema de desempleo que tiene, fondos muy importantes desde hace ya varios años, 15 años, uno creo, en sí, forma 15 años, de sí. Plan Integral de Empleo, pero no olvidemos que en los últimos años, con el descuento del antiguo Impuesto General de Tráfico de Empresas, 170 millones de euros dirigidos al fomento del empleo en Canarias. Desaparecen esas cantidades. Claro, el problema del presupuesto del Gobierno Central es que, frente a un déficit importante en materia de financiación que desequilibra las cuentas de esta comunidad autónoma con respecto a otras, hasta el punto de que yo me apuntaría a que la reivindicación de cualquiera de las otras, la que menos ponga, yo me apunto a esa, como Canarias, y que venía siendo compensado con una financiación singular de inversión en Canarias a través de medidas como estas de planes de empleo, plan de infraestructuras educativas, plan de renovación turística, programas de carreteras, en fin, con todo un panel de inversiones, todo esto se ha desplomado en estos dos presupuestos del Partido Popular. Claro, el problema es, Canarias tiene espaldas para soportar en un año todo ese desplome y reponerlo de fondos propios, o lo que es lo mismo. En educación, para que lo entendamos, desde el 2011 a 2013 desaparecen más de 350 millones de euros provenientes del Gobierno Central. Nosotros hemos prácticamente repuesto la mitad de fondos propios con respecto a lo que poníamos, pero no podemos poner 370 millones. Por eso ya no están algunos de los programas. Y sin embargo nos ha permitido, eso sí, incrementar algunas partidas que consideramos absolutamente prioritarias. Los comedores y desayunos escolares se han incrementado. Las becas se han mantenido y se han reforzado, sobre todo la de las universidades canarias. No hemos descendido en número de profesores interinos. Y fíjense que hubo desde el principio de curso titulares y titulares de que nos llevamos por delante a la plantilla de interinos. Tenemos más interinos este curso que el año pasado. 28 más, sin ir más lejos. 28 interinos más. Hemos mantenido las ratios e incluso las hemos bajado, porque entendemos que es básico para que tenga éxito la tarea académica. Y sin embargo hemos perdido en ese viaje bastantes plumas, en el sentido de que se nos han quedado atrás algunos de los programas. ¿Cuánto dinero dice usted que se ha perdido? En el conjunto del presupuesto educativo con respecto a lo que venía del Gobierno Central de 2011, porque fíjense que han caído financiación por la vía de la financiación de la competencia, se ha caído íntegro el programa de infraestructuras educativas y se ha caído el programa de cooperación territorial, que eran 67 millones de euros. 40 y pico millones también. 40 millones de euros. Pues vamos a preguntar todo esto. ¿Quién está más dispuesto? Enrique, por supuesto, seguro. No, dejo palabra. Leopoldo Manolo. Yo lo que creo es que usted dijo, y yo tengo aquí algunas de sus manifestaciones, el día 29 del mes de noviembre, que el presupuesto de la Consejería era de 1.483 millones y que efectivamente, a pesar de todo esto, solo se había perdido un recorte real de 1,36%, que es una cifra casi increíble. ¿Pero sabe por qué? Sí, porque había dicho usted que se había aprobado un plan financiero que no había recortado. No, es que vamos a ver. Nosotros hicimos el presupuesto del año 2012 al final del año anterior, 2011.
Lógicamente llegó luego el gobierno del Partido Popular e hicieron un presupuesto casi 6 meses después, pero no solo hicieron un presupuesto donde nos bajaron el dinero, sino que en el mes de abril, acuérdense, aprobaron un Real Decreto Ley, uno para sanidad y otro para educación, donde nos metieron a la educación y a la sanidad española y por supuesto a la Canaria un recorte espectacular, con el curso terminado. Si nosotros llegamos en Canarias a aplicar la ficha financiera que llevaba ese recorte del mes de abril, en el mes de septiembre hubiésemos tenido que bajar la plantilla en más de 4.900 personas. O es lo mismo, o lo que es lo mismo. Con ese recorte que nos imponía, con ese recorte que nos imponía el Real Decreto que llevaba ficha financiera y que se mandó al Congreso y que se mandó a Bruselas, el Partido Popular, Canarias, si sigue a pie en juntillas la ficha financiera, le tocaba en materia de capítulo 1 de profesorado prescindir en el mes de septiembre para producir ese ahorro, septiembre-diciembre, más de 4.900 personas. No se hizo. ¿Y de dónde trajeron? Pues lógicamente detrayéndolo de partidas que no son de educación. Y ese es el gran drama que tenemos. Los puestos de trabajo. ¿Por qué tenemos ese drama en Canarias? Porque la sensación que existe, y digo que existe en general en la sociedad, que existe en otras administraciones públicas, es que todo lo que no pone Madrid tiene que intentar ponerlo el gobierno de Canarias. Y de verdad que no hay espaldas para eso. De verdad que no. Pero yo no he visto, por ejemplo, nosotros bajamos el sueldo un 5% a todos los empleados públicos y cuando llegó el gobierno del PP bajó, mucho después, la paga extra, que es mucho más del 5%, que es algo más del 5%. Nosotros suspendimos el 5%. Los trabajadores públicos, con todo su derecho, se manifestaron, pero yo no vi esas manifestaciones entre las delegaciones de gobierno. O lo que es lo mismo. La gente entiende que esta administración tan cercana, autonómica, tiene que responsabilizarse de todo, pase lo que pase. E insisto, aquí no se está produciendo la degradación y la orientación sanitaria que se está produciendo en algunas comunidades donde están destruyendo el sistema público y colocando, por ejemplo, el sistema de sanidad en fondos de inversión extranjeros que el día que quiebren veremos lo que pasa. No se está produciendo la tendencia de privatizar determinados servicios públicos para hacer negocio con ellos. Eso no está ocurriendo en Canarias, pero el que no se esté produciendo, aun cayéndosenos el ingreso, está teniendo un coste que lógicamente está afectando a otras políticas que también tendríamos que tener, porque yo soy convencido de que en este tiempo una cosa es la austeridad necesaria y otra cosa es que no haya impulso fíjese e inversión pública. Que en ese mismo lugar donde está usted estuvieron los dos presidentes de las patronales canarias y uno de ellos habló de que hacían falta despedir a 7.500 empleados públicos. Es decir, que el tamaño de nuestra administración es una monstruosidad y que el reparto de competencias no es que esté duplicado, sino a veces triplicado. Por cierto, uno de los objetivos de su gobierno con el señor Rivero era reformar a fondo, la palabra es textual, a fondo la administración. Crearon una comisión que presidió el catedrático Rivero Ceballos, nunca más se supo, desapareció como apareció, pero estamos como estábamos. No hay reforma administrativa, el aparato, digamos, jurídico, administrativo del gobierno sigue, las consejerías siguen y se ha prescindido de algo de personal, pero no en la cuantía que parece requerir las circunstancias. Primero, yo creo que no, yo no comparto la idea de que haya una especie de excedente en la función pública canaria de ese nivel. Desde luego no lo hay. Eso lo dicen los expertos. Sobre todo en relación... El Consejo Económico y Social también lo ha dicho. En relación a lo que es, cuando ya ponemos Canarias en relación al resto de las comunidades españolas o al resto de las administraciones públicas europeas, lógicamente esa comparación no sale, digamos, en la foto negativa nuestras administraciones públicas. ¿Me permite que le haga una precisión? Sí, por supuesto. Es que somos islas y estamos más que duplicando, triplicando la administración. Ese es el drama. Les propongo, porque van enganchados los dos temas, los tres temas. Vamos a deslizar la noticia que se produjo esta semana para continuar preguntándole al vicepresidente y consejero de Educación por los temas educativos, por los temas presupuestarios y los temas políticos, porque hubo cambios, Emilia, en una de las consejerías. Un último apunte sobre la mesa acerca de ese cambio en el gobierno. 2013 arranca con cambios, como dice Carmelo, en el seno del gobierno canario, concretamente en la cartera de Empleo, Industria y Comercio. La nueva consejera es Francisca Luengo, que hasta el momento era la viceconsejera de Industria, sustituye a Margarita Ramos, que dice que deja la consejería pues por motivos personales. La nueva consejera ha anunciado una reforma del Servicio Canario de Empleo y un plan de autoconsumo energético. Esta semana Luengo viaja a Bruselas estaba viajando hoy, mañana se reúne junto al presidente canario para reunirse con el comisario europeo de empleo. El objetivo, transmitirle las especiales necesidades y problemas de Canarias que precisan medidas específicas para crear oportunidades de empleo aquí en las islas.
Bien, pues esa reunión se celebrará mañana, vamos a ver qué da de sí. Yo sí quiero politizar un poco el asunto de los presupuestos, me parece que es importante. Usted ha dicho en varias ocasiones, he leído en varias entrevistas e intervenciones que hay lo más que ha dicho es que hay una intención política del Estado de cercenar los presupuestos para Canarias por parte del Estado. Hay un ministro canario, cuando usted dice eso, me imagino que se está refiriendo a José Manuel Soria, en concreto. Sí, el único canario. El único canario que hay en el gobierno. No, vamos a ver, en el mes de noviembre del año 2011, por iniciativa del Partido Popular Canario en el Parlamento de Canarias, se aprueba una PNL en la que se insta al Gobierno de España a incrementar, mejorar la financiación canaria. Yo dije, y lo expliqué en aquel momento en los medios de comunicación, yo me conformaría con que nos quedáramos como estamos en los 2 años que vienen, pero bueno, encantado de que sea así. Llegó el presupuesto del 2012, no solo no se cumplió aquello, sino que nos desplomaron y en el 13 nos hemos desplomado todavía más. El trato no es bueno y puede ser mejorable, porque además en otras comunidades se ha hecho. Pero es intencional. Yo creo que hay aspectos que no se justifican por parte de un responsable público. Vamos a ver. El PP quiere estrangular a su gobierno. Sí, hombre, está peleando desde el principio por tumbarlo, pero además está en su función, ¿no? Ahora, yo no creo que esté en la función de nadie obstaculizar el correcto funcionamiento de un gobierno legítimo. Por eso quería matizar. Una cosa es, lógicamente, en fin, eso cambiar el gobierno, y otra cosa es cambiar el signo del gobierno, otra cosa es la deslealtad institucional. Exacto. Yo nunca he visto a un ministro que haya llegado a Canarias y haya dicho, esta comunidad está a punto de quebrar, y se lo haya contado a todo el mundo. Y he puesto el ejemplo de cualquier comisario europeo, pongamos al español, a Joaquín Almunia, que llegue a un día, traspase los Pirineos y diga, el gobierno español está al borde de la quiebra técnica, como ha dicho el ministro de Industria con respecto a la Comunidad Autónoma de Canarias. Afortunadamente pasó 2012 y tal cosa no ocurrió, pero lo dijo un ministro. En los momentos en que esta comunidad acude al crédito, como no puede ser de otra manera, reúne a los agentes económicos, propone proyectos, pero luego, claro, la caída del presupuesto del gobierno central se corrige en determinadas comunidades, véase Aragón, por poner un ejemplo, por razones estrictamente políticas, y en Canarias todo se empeora. Por tanto, lógicamente, el trato no se corresponde exclusivamente con que haya dificultad y crisis. A mí me gustaría, lógicamente, disponer de algo de recursos en materia de infraestructuras educativas, no del 100%, pero hombre, aunque sea el 25%, y sin embargo es cero. Enrique. El trato no solo es los presupuestos generales del Estado, comenzó con elementos como las tasas aéreas, las renovables, en las que tenemos una cintura pendiente y la que tenemos, por cierto, nuestro grado de responsabilidad canaria. No puedo mirar siempre para echar la culpa a Madrid. Plan de empleo, plan de infraestructuras educativas, etcétera, ¿no? Pero yo creo que no solo está en los presupuestos generales del Estado, está en la financiación autonómica. Ahí tenemos el nudo gordiano, porque claro, son 812 millones de euros menos al año que la media de las comunidades. Eso es un golpe terrible para el funcionamiento de la comunidad autónoma. Se supone que este año toca revisar, ¿no? 2014. Con el año que viene. Sí. El problema, va a haber posibilidades en medio de esta. Nada impide que se pueda revisar este año. Se podría, si hubiese voluntad política. Lo prometió el presidente. Lo prometió el presidente Rajoy. Yo creo que usted incluso es prudente. A mí me parece que es manifiestamente injusto si hablamos con las cifras sobre la mesa. Pero eso es una realidad. Está claro. Y además lo más grave es que no hay voluntad de cambiar este estado de cosas. Bien. A mí eso me parece más grave. Efectivamente es así. Vamos a ver. Hay un sistema de financiación que a algunas comunidades de distintos signos les perjudica muchísimo más que a otras. Y desde luego, Canarias planteó en la conferencia de presidentes su revisión inmediata. Es verdad que otras comunidades, también de distintos signos, se apuntan a esto, unos con la boca más grande y otros con la boca más pequeña. Con la boca más pequeña la del PP, pero lo dicen también. Sin embargo, no se quiere hacer. Y es verdad que ahí la potestad y, digamos, la iniciativa la tiene quien tiene la mayoría. Pero en tanto eso se da, hay elementos de compensación, por eso me refería al presupuesto general del Estado y a las compensaciones singulares de Canarias, que es que el problema es que se han derribado. Si nosotros llegamos a tener el presupuesto general del Estado parecido al que tuvimos en 2011, no hubiésemos tenido ahora mismo ningún problema con nuestro presupuesto. Y yo le pregunto rápidamente, ¿van a poder ustedes mantenerse con todas estas embestidas?
Si se me permite la expresión. Esa pregunta... ¿Y Margarita Ramos es la primera que cae por todo esto? No, vamos a ver, la primera pregunta. A mí me vienen diciendo desde el primer minuto que firmamos el acuerdo de gobierno cuánto va a durar el acuerdo de gobierno. Bien. Hombre, pero ahora la situación... Los pactos en Canarias no se han cumplido casi nunca. No, y con la crisis que hay, con todo lo que hay, es complicado. Pero le puedo asegurar que nuestra voluntad de ambas formaciones políticas es que esta fórmula de gobierno permanezca con estabilidad. Y creo que debe ser así. Nos hemos enfrentado a situaciones duras de toda índole, presupuestarias o no presupuestarias. Desde luego, a mí me dicen siempre, caray, para una vez que gobiernan los socialistas, vaya época escogieron para gobernar, ¿no? Tampoco la hemos escogido nosotros, ¿no? Pero, sí, eso bueno, sí. La hemos escogido, pero ya no hubiese podido escoger a otras. Vaya época y qué áreas del gobierno. Sí. Pero bien, porque es ahora cuando realmente, en mi opinión, hay que estar. Y cuando hay que hacer las cosas. Y cuando tiene todo el valor que tiene el compromiso político. Lo que decía el rey de la política con mayúsculas, ¿no? Pues algo de eso. Con respecto al gobierno, como sabe usted, tiene un compromiso de adelgazamiento que no tiene que ver con la salida de Margarita Ramos, sino que tiene que ver con lo que ya hemos hecho esta legislatura, el gobierno redujo su estructura con respecto al gobierno anterior, hemos tenido reducciones. Yo en mi área, en mi consejería, hemos eliminado 3 direcciones generales. Yo digo que después al final sirve de poco desde ese punto de vista mediático, pero ya se han eliminado 3 direcciones generales y hay estructura que va a ir en las próximas fechas reduciéndose también. La cuestión de Margarita Ramos es muy distinta y se ha explicado, lo ha explicado ella misma, nos lo ha explicado a nosotros los miembros del gobierno. O como dicen por ahí, se ha ido porque ha querido, o lo que es lo mismo. Ha tenido una opción personal. Y seguramente también con un fuerte componente profesional. Y evidentemente ha optado por tener una parte de su tiempo dedicado a esto, hay que decir que lo ha hecho con enorme intensidad, ha tenido una salida donde hasta el último minuto estuvo dedicada en cuerpo y alma a su trabajo y a su cometido, y luego, bueno, pues ha tenido un relevo, lo que es normal, que es entrar y salir en los gobiernos, a veces no se ve como normal en estos tiempos. Extraordinario, ¿no? Sí, porque se ha hablado y se habla de que el gobierno está, incluso ante alguno de los contertulios preguntaba por el tema, en proceso de cambio, de estrechamiento. Habrá cambios, lo ha dicho el vicepresidente, en las próximas fechas. ¿Y en las caras de los consejeros también va a haber cambios? ¿Consejeros? Hombre, ya sé que compete al presidente, no me salga usted por petenera. Yo le pregunto, ¿usted qué sabe de eso? También compete a los propios consejeros, no solo al presidente, a los propios consejeros que, bueno, en este caso, usted propondría en su fue la caso propia persona la que quiso... Los del Partido Socialista, la que quiso marcharse. ¿Le suena a usted que alguno otro se va a ir por razones personales o no? No hay ninguna noticia de esto. ¿Y por el dedo decisor? Eso ya es tampoco. Eso sí que es ya de competencia del presidente. Me dejó usted a medias una noticia antes que era sobre el adelgazamiento de la administración. Sí. Lo que yo decía, que el señor José Carlos Francisco había hablado de 7.500 desempleados más y que el tamaño sigue siendo enormemente mastodóntico para las necesidades de Canarias y lo que Canarias puede afrontar. Pues mire, yo le puedo decir, por ejemplo, que en lo que me toca directamente, que es en materia de personal docente, estamos casi a la cola de España. Pues si tiene que ver con lo mismo, Manolo, que tenemos que cambiar. Por completar esta cuestión de la estabilidad del gabinete o del ejecutivo del que usted es vicepresidente, ¿usted o sus compañeros siguen recibiendo ofertas del PP para formar otro tipo de gobierno? Brevemente, por favor. Yo, oficialmente, solo tuve una propuesta en su día de José Manuel Soria, le contesté, después de la consulta al partido, y hasta la fecha. Le he preguntado por sus compañeros y también, sabe no solo a usted directamente. Que yo cuando doy la palabra, la cumplo. ¿Cómo así? Eso vale. Que ha quedado respondida la pregunta que se Manolo. Vamos a entrar con una mini sección. Hemos estado en una, no digo tensión, pero una cierta reflexión muy densa sobre la política, la economía, los presupuestos, el futuro prácticamente de Canarias. Llega un momento que tenemos que relajarnos un poquito, ¿no? Porque el nivel puede ser muy, muy intenso. Vamos a tocar en la puerta de quien nos acompaña aquí en el estudio, que es Aarón Gómez, que cada semana nos trae alguna reflexión, la suya es más distendida y más divertida. Aarón, muy buenas noches, amigo. Muy buenas noches, ¿Qué nos traes Carmelo. hoy? Muy buenas noches a todos los periodistas. Muy buenas noches, señor vicepresidente. Buenas noches, Emilia. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Feliz año. Bueno, comienza un nuevo y flamante 2013. Yo creo que sé que sobrereaccioné, Carmelo, el último programa, porque pensé que se iba a acabar el mundo y que no iba a haber, ¿te acuerdas? Que estaba ahí como un poquito sentimental. Al final, el mundo no se acabó.
No se acabó, ¿no? No. A lo mejor estamos todos muertos, esto es una peli de Shyamalan, pero bueno, en principio no se acabó, aunque estuvo a punto, ¿vale? Porque el 31 vino a cenar mi suegra a casa y eso es, aparte que hace una ensaladilla que tú le das la vuelta y no se cae, ¿sabes? Eso te lo comes y es completamente apocalíptico. Pero bueno, al final no siguió. Entonces, yo como soy un observador social, ¿vale? Sé un poquito de todo y también sé de esto de la observación social, yo que soy el típico que va al zoo y mira a los gorilas y digo, esto no están bien. Esto es tan triste, ¿no? Tengo esa, llámalo empatía, llámalo sensibilidad, llámalo inteligencia emocional, como quiera. He hecho una tesis, paralelismo, un símil, una metáfora entre la cena de fin de año y el estado del país, ¿no? El país, el territorio, ¿no? El periódico. Entonces, porque claro, tú vas a cenar a casa de tu familia, ¿no? Y tu madre ha separado a los que no se llevan bien a la derecha y a la izquierda, ¿no? Tu cuñado está a la derecha, con tu tía está a la izquierda, que no se hablan, las parejas de ellos tampoco, porque claro, el amigo de tu enemigo es tu enemigo también, claro. Tu madre, que es la banca, entra con la comida, ¿no? Es la banca porque nos ha rescatado varias veces, y le das de comer primero a tu padre, que es el rey, que no se entera mucho de nada, pero que coge los mejores trozos, y los más listos, los más rápidos, se acercan a mi padre para coger también los mejores. En tanto, mi hermano está al fondo, en la extrema izquierda de la mesa, hablando, que es el más bohemio, ¿no? Está hablando ahí de que la unidad, de que podríamos llevarnos todos bien y que comer todos un poquito igual, y mientras estamos todos pasando de él, mientras él habla, comiendo un poquito todos a lo nuestro, ¿no? El perro ladrando y como molesta lo sacamos fuera al balcón. Un poquito el paralelismo que he hecho. Pero bueno, estamos en época de rebajas, ya saben, las rebajas es esa época en la cuesta de enero, que van a dar rápidamente a los carnavales, que después puente a puente, y tiro porque me lleva la corriente, van a dar a Semana Santa. De ahí ya casi estamos en las vísperas de las vacaciones de verano y ya después estamos en campaña prenavideña otra vez, todo al mismo tiempo. Yo les explico un poco qué son las rebajas, por si no lo saben lo que es, para eso estoy aquí, especialista. Las rebajas son esa época que las doñas llevan entrenándose para ellas todo el año. O sea, ellas van a unos gimnasios clandestinos, secretos, ¿vale? Donde se entrenan, hacen entrenamientos en plan carrera por la braga, codazo, finta, producto, ¿no? Hacen una serie de cosas ahí y también caracoleo para colarse. ¿A quién no se le ha colado una doña? A todos, incluso usted también se le habrá colado una, que tú estás ahí con la cesta en el supermercado y miras para atrás y hay una doña a 10 metros con una lejía en la mano mirando para el suelo. Y tú dices, bueno, nada, te miras para adelante, vuelves a mirar y está a 5 metros. Y ya te empiezas a trabar, vuelves a mirar para adelante, miras y no está, como El escondite inglés, para hacer una película de terror, miras y no está. Y cuando miras está delante ya, ¿no? Y no le dices nada porque tiene vergüenza, ella como si estuviera ahí de toda la vida, ¿no? Entonces ya son expertas, ¿no? Pero ¿qué hacen ellas? El día del evento de las rebajas están todas en la puerta del centro comercial en cuestión, ahí esperando, ¿no? Como si fuera un ejército de orcos, y el hombre que tiene que abrir las puertas está dentro ahí, con miedo, ¿no? Ahí esperando. Traga saliva, ¿no? Pasa una julaga. Las señoras ahí, una saca un cuerno, hace empiezan a dar taconeos en el suelo con el tacón ese ancho para no caerse que llevan las señoras, y ya le dicen abren las puertas, ¿no? Entonces las abren y ya entran ellas en marabunta, en cámara lenta, y él ya mira así y dice por Frodo y va hacia ella. Bueno, eso yo porque un poco friki y lo veo así, ¿no? De todas formas, las rebajas, para que no lo entienda, son que después de las navidades bajan los precios para que se compren el resto de los productos que quedan, ¿no? Es como en términos de adolescentes un after, ¿no? Que a las 6 de la mañana ya es lo que hay, básicamente. De todas formas, ya para finalizar, tengo que decirles que ya esto, el otro día fui a ver Los Miserables y me parece ya que, para hacer también un paralelismo, ya el país empieza a parecer un poquito al musical, que es precioso, por cierto, pero ya yo me empiezo a sentir un poco muy miserable. También me siento un poco como Jean Valjean, como el protagonista, por mi obvio parecido con Hugh Jackman, ¿verdad? No te rías, no sea tampoco cruel conmigo. Y también preguntar al vicepresidente si va a hacer falta al final cantar canciones tristes para salir de esto, porque yo es una hartada de llorar, que me tocó encima la judía en el roscón y el año que viene tengo que comprarlo yo, así que voy a empezar a ahorrar. Muchas gracias, hasta la semana que viene. que si nos ponemos tristes y empieza el año con mala cara, como todo el mundo dice que 2013 va a ser mejor, va a ser un fin de año un poco tristón, por despedir al 2012. ¿Usted tiene buenas sensaciones como dice Aarón, o hay que empezar a cantar canciones tristes en el 2013 también? Yo creo que mientras mantengamos, en general, en los países de nuestro entorno, una opción de política económica como la que se está manteniendo, no vamos a cambiar, no vamos a mejorar. Está pensando en el Fondo Monetario Internacional que antes cité, ¿no? Que se han equivocado sin querer. No, de verdad que no. Yo creo que ellos tienen que saber lo que se conoce en cualquier manual de historia económica, y es que otras experiencias que se tuvieron, y especialmente la gran crisis de los años 30, las salidas que se tuvieron, siempre salvando un poco el signo de los tiempos, lo que hicieron fue empeorar las cosas, ¿no? Y yo creo que estamos en ello. Empeorar las cosas para la mayoría y, lógicamente, mejorarlas para unas minorías, que es lo que está ocurriendo. Que son los que siguen ganando. Bueno, es verdad que el Fondo Monetario Internacional ha hecho un informe. Eso lo están haciendo hasta los gobiernos de izquierda, como el señor Hollande, que era la gran esperanza blanca europea, y ha tenido que hacer una política, la que le han dicho o la que los mercados imponen. Yo no sé quién es el que manda aquí, porque sí, fuerte, la señora Merkel, otros los mercados y tal, pero hasta la izquierda más ortodoxa
está haciendo políticas de derechas, y el señor Zapatero hace una semana dijo que el señor Rajoy lo estaba haciendo bien económicamente. Lo cual, claro, yo me quedé planchado, porque eso te choca con todas las para tesis empezar, porque los socialistas. telespectadores dirán, ¿y de qué están hablando? Es que los señores que más saben de esto, que son los del Fondo Monetario Internacional, han dicho que se calculó mal las políticas de austeridad porque han producido un efecto tremendo en cuanto a paro, crisis, y que no se calculó. Eso es lo que han dicho. Yo creo que eso se sabía, Carmelo. Se sabía, eso se estamos sabía. hablando casi como... Pero Javier, si es que Quieren echar más rato. Más rato al... estamos ante una reforma financiera y sobre todo ante una reforma bancaria que lo que está haciendo lógicamente es reducir los costes, eliminar todo tipo de riesgos para luego, evidentemente, vender a precio de saldo y establecer más monopolio del que ya tenemos. Lo que usted decía antes. Con cargo al bolsillo del consumidor, por cierto. Con cargo al bolsillo. ¿Se acuerdan de aquella cuestión de que no iba a tener efecto de deuda pública el rescate bancario? Y ahora sí lo tiene, ¿no? Va a tener. No lo tiene. En eso estamos, ¿no? Emilia, tu tiempo, el fototest. Bueno, sí, precisamente hablamos de saldo porque la primera fotografía de hoy pues tiene que ver casi con eso. Ya lo decía también Aarón Gómez, con las rebajas. Los comerciantes pues apuntan a que van a ser una de las peores de la historia. Los recortes, la paga extra de los funcionarios merman el consumo. ¿Qué se puede hacer para reactivar este consumo y que se mueva un poquito esta economía? Pues en mi opinión lo que se ha hecho en otras ocasiones ante circunstancias parecidas aunque por causas distintas. Y efectivamente es acabar con el dogma de que aquí lo que hay que hacer es retraer la inversión de todo orden y generar más recursos, como está haciendo Estados Unidos y le está costando, o como hicieron otros países y les permitió salir de ahí. Lo que no se puede hacer, en mi opinión, es un dogma que está orientado al beneficio exclusivo de unos pocos. Y es la austeridad por la austeridad, o lo que es lo mismo, el enfriamiento absoluto e irracional de toda la actividad productiva. Bueno, pues vamos con la segunda fotografía y vamos a aprovechar esa idea que usted ha sugerido para preguntarle qué deseo le pediría usted a los Reyes Magos de Oriente para que saliéramos de esta... Aparte de salud, empleo y sobre todo fuerza para que a lo que nos toca trabajar por mejorar las cosas tengamos sencillamente esa salud para que pueda seguir siendo así, para que podamos afrontar con toda nuestra fuerza esa contribución a romper el maleficio del paro, que en mi opinión es el problema número uno que tenemos, ¿no? Vamos con la tercera fotografía y en este caso vamos a cambiar de tercio, vamos a poner billetes de 500 euros porque según hemos sabido pues ha caído cerca de un 17% la circulación de esos billetes. ¿Quién tiene esos billetes? ¿Dónde están esos billetes? Pues no sé el resultado final que dará esto de la amnistía fiscal que el Gobierno y el Ministerio de Hacienda han permitido a algunos, ¿no? Pero me temo que muchos han debido salir de España. Posiblemente igual. Vamos con la última fotografía ya. Hablamos de la universidad porque usted es catedrático. ¿Qué futuro tienen las universidades que precisamente ahora no están pasando un buen momento y si usted volverá a dar clase? Confío en volver, pero vamos... ¿Tiene ganas? Me ilusiona, sí. Sí, no, yo creo que tengo una tarea política que tiene término. Yo no vine aquí para quedarme el resto hasta que me jubile, no, al contrario. Espero con ilusión volver a mi tarea profesional de toda la vida y en concreto a las universidades les aguarda en Canarias un futuro más espléndido del que han tenido. Es verdad que con dificultades en cuanto a recursos, pero en cuanto a su función social, en mi opinión es extraordinario, porque entre otras cosas en Canarias tenemos pocos ámbitos que puedan acompañar o ir en paralelo a la tarea que se hace en nuestras universidades. Bueno, pues muchísimas gracias por su colaboración. Ojalá todos esos deseos pues se plasmen en una realidad cercana. Nuestro invitado es catedrático de Historia, además de vicepresidente del Gobierno, catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y como él ha dicho, cuando acabe esa etapa política volverá allí, a su trabajo. Vamos a la casa ahora de Wiso, al apartamento en el que nos están espiando, programa Wiso y Rod, que son unos espectadores súper hipercríticos. Ah, niño,
en casita, vuelta a la normalidad. Nuestra tele, nuestro sillón, ¿eh? Qué Sí, guay. no, está bien. Lo que pasa que a mí se acaban las navidades y me siento como vacío. No sé. Vacío, tío. Sí. Yo todavía estoy haciendo la digestión del 24. No, si yo lo digo por el dinero, que me deja una pasta con las compras navideñas, que vamos. Bueno, eso sí, ahí te doy la razón y no me lo nombres, que se me corta la digestión, tío. Uf. ¿Y tú al final qué? ¿Cómo que hiciste el 31? Vale, lo que se hace el 31, te hartas a comer, te pones a ver la tele, te comes las 6 uvas, lo de siempre. 6 uvas. 6 uvitas me comí este año, toditas. No me lo digas. Seguro que eres el tipiquillo que en la sexta ahí se atragantó y no pudo seguir comiendo. Que no, hombre, no, que fui Ay, al Dios. pueblo ahí de mi madre y el alcalde le dio por recortar en ciertas cosas y este año no se dieron 12 campanadas, se dieron 6. ¿En serio? Sí, pues me comí todas las uvitas. No, en el mío ahora también se pusieron finos con el tema de los recortes y este año dijeron los Reyes Magos, en vez de camello, patinete. ¿Qué dices? Claro, no. Oye, por cierto, ¿te trajeron lo que pediste o qué? ¿Qué va? Uy, eso sí, los estuve llamando como 2 semanas, tío, y no me lo cogían. Yo creo que no se querían poner, Pero ¿cómo va? ¿A quién llamaste esto? Más, a los Reyes Magos de Oriente, actualmente de Andalucía, se le manda una carta, no se les llama. ¿Qué hiciste tú? ¿A quién llamaste tú? Coño, ¿quién me voy a llamar? Los de toda la vida, a Juan Carlos y a Sofía. No, hombre, no. Juanca y Sofi son otro tipo de reyes. ¿Cómo te lo explico? No son magos, son más bien de cuento. Bueno, pues no está la cosa para vivir del cuento. No, eso sí es verdad que esto no. Pues yo estoy mosqueado con los reyes. ¿Qué te pasó? Mosqueadísimo. Le pedí un curro y pasta para liberar la economía. Me trajeron una bicicleta. Pero vamos a ver, Wiso, ¿tú qué esperabas? Son los Reyes Magos, no los Reyes que hacen milagros. O sea, no pidas cosas que no se pueden pedir, tío. Es que tú también tienes cada cosa, muchacho. No sé, estaba fácil, currito ahí. ¿Y para qué quieres una bicicleta tú, tío? Si la única vez que has hecho deporte es cuando te pones el chándal para ver la tele. No sé, subir a Cuesta de Enero a lo mejor. Pues vas a necesitar un teleférico, ¿eh? Por lo menos. Chayo, tío. Pero bueno, mira, yo qué sé, la cosa va cambiando, ¿no? Sí, bueno, ahora con el tema de las rebajas, con los carnavales, digo yo, la gente está... No me hables de las rebajas. ¿Qué te pasó ahora en las rebajas? ¡Qué indignado! Mira, tío, vas a comprar, tío, y hay nada más que gente comprando de todo. Sí, vale, que es el único recorte que le gusta a los ciudadanos, pero tampoco nos vamos a poner como locos a comprar porquerías ahí que no te hacen falta. No, está barato, me lo compro ahí. Y la gente colas y comprando cosas que tampoco el descuento es tanto y te venden porquerías y te lían por todo y que te... ¿Qué? ¿Para qué? ¿Cómo que para qué? ¿Para casa? No, ¿que para qué? ¿Para qué sirve un peluche en casa? ¿Cómo que para qué? O sea, esto... Si viene un tío que no estamos y entra a robarnos esto asusta, niño. Esto me lo regalaron con las botas de fútbol. Esto tenía guay. ¿Y para qué quieres una bota de fútbol, Wiso, si tú no juegas al fútbol, tío? Tan baratas, tío. Tirá de precio. Tirá, pero regalado. Me liaron, flaco. Me liaron. Yo qué sé. Pasaba por allí y me liaron. Maldita rebaja, colega. Está bonito, ¿no? Quizá hubo reciclaje, los regalos de Reyes fueron menores este año también, ¿no? Da la impresión de que, a pesar de todo, el mensaje le llegó a los Reyes Magos también. La gente, algún regalito, un detallito. Un detallito, además se notó muchísimo. Se notó, y los comerciantes están... Los comerciantes están que trinan y desgraciadamente probablemente en estos días además cerrarán más empresas en Canarias. Vamos a entrar en la sección de los 30 segundos, cada uno tiene 30 segundos, nos invitado un poquito más para cerrar el programa, por favor si es posible no pregunten, que lo borramos a pregunta. Manuel Mederos. Adelante, mis reflexiones en torno a una cuestión que ha planteado el vicepresidente que me ha llamado muchísimo la atención. Él ha dado su palabra y la palabra, tal como la entendemos nosotros, al menos como la entiendo yo y como la entiende el hombre canario, es una cuestión que tiene muchísima fuerza. Si eres algo propio del hombre que quiere hacer lo que dice. Y en estos tiempos en los que la palabra no vale nada, pues a mí ese gesto de José Miguel Pérez me parece un gesto bastante valioso y quería resaltarlo. Muy bien. Enrique Betancourt, 30 segundos. Bueno, uniendo con lo que dice Manuel, yo estoy convencido de que es así, pero además creo que si el PSOE pactara con el actual PP de los recortes, podría cerrar la puerta a los locales y cambiar el panorama político de Canarias. Sería el suicidio político del Partido Socialista. Y luego dos comentarios. Uno sobre la COE, que ha pedido apretar un poco más la tuerca a la reforma laboral. Yo le invito a que nombren presidente a Amancio Prada y nos aplique las fórmulas que aplica Inditex en otros países de 65 horas semanales, 175 euros al mes. Y por último agradecer a Margarita Ramos, a la que ya no es consejera de empleo,
porque nunca nos vendió motos de números de posibles empleos en Canarias. Creo que fue bastante riguroso. Perfecto, Enrique. Leopoldo. Bueno, yo no le voy a poner ninguna tarea, eso se la pondrá el propio gobierno, su partido o en todo caso el Parlamento, pero sí me parece que entre lo que hemos hablado aquí, me parece relevante que de verdad se haga un pacto por la educación en donde todos nos comprometamos, incluidas las familias, que son las que en este caso me da la impresión de que no están tan participativas como sería deseable, ¿no? Pienso que también es muy importante la reforma de la administración, de la que nos hemos ido, y la negociación del REF, que está pendiente y que eso para Canarias es capital. Es otro tema que por desgracia no hemos podido abordar. Y entre los compromisos que tiene su partido y usted con el gobierno, pues está el modelo energético, que yo creo que parte por el señor Soria está como está. Ustedes siempre hablan mucho y se les llena la boca con la investigación, el desarrollo y la innovación, pero no hay el apoyo necesario. Y por último, creo que un programa serio y riguroso de austeridad y de recorte sería ejemplar para los ciudadanos y de verdad sería algo que todos necesitaríamos para no endeudarnos más. No se olvide que... Techi va a tener menos... Perdona, vamos a acabar el año con casi 5.500 millones de deuda, 2.000 y pico millones por canario, perdón, 2.000 y pico euros. ¿Qué pasa entre Alemania y Te España? tocó Hay que cortar. porque te pidió 20 segundos, Leopoldo. Nada, yo me quedo primero con con el pensamiento de toda la población que no vive en Gran Canaria, en Tenerife, la sensibilidad, porque ya en esta situación de auténtica crisis es cada vez más difícil que nuestros chicos puedan acceder a las universidades de Gran Canaria o de Tenerife en la situación que estamos. Me parece, la verdad es que lo que he visto del plan de formación profesional me parece interesante, sobre todo en las islas periféricas, y sobre todo que puedan acceder a todas esas titulaciones, por lo menos de forma telemática. Y yo me quedo por lo menos con cierta esperanza viendo al FMI, viendo a ciertos indicadores que están diciendo que la política de Angela Merkel ha fracasado y que encima, bueno, pues en Navidades me quedo con un esto, todos hemos engordado y la prima ha adelgazado. Digo yo que eso empezará mejor, ¿no? Bueno, 30 segundos y ahora el vicepresidente da un poquito más para que usted despida y cierre el programa. Efectivamente, yo creo que lo he dicho desde el principio de la legislatura. Nosotros firmamos un compromiso y ese compromiso está para cumplirlo. Y de lo que de mí depende, se cumplirá. Y si no puede ser, no estaré yo. En cuanto a la educación y al pacto educativo, por lo que decía antes, por la razón que decía antes, es fundamental no perder la perspectiva de que tenemos mucho por hacer. Hoy, en el año 2013, se retoman otra vez las actividades académicas en todos los centros educativos. Quiero aprovechar esta ocasión para dirigirme a los profesionales, especialmente a miles de maestras y de maestros, de profesoras y profesores que vuelven de nuevo a una función imprescindible para nuestra sociedad, poco reconocida y poco conocida, desgraciadamente, y como se decía, es vital que las familias se impliquen a fondo. Pero quiero agradecerles desde aquí la tarea que están desempeñando en las condiciones de dificultad general en que se están produciendo. Quiero que sepan que nuestro reconocimiento, el reconocimiento de la Administración, es todo. Otra cuestión que me parece importantísima, y no hemos tenido ocasión de hablarlo, efectivamente, hay un viaje hoy del presidente del Gobierno, del consejero de Economía y de la consejera de Empleo, que tiene varias citas. Una de ellas muy importante en materia de empleo y otra no menos importante en materia de defensa de las singularidades canarias. Yo nunca había visto una época tan rara desde el punto de vista de la defensa de las singularidades canarias como esta por parte de nuestros agentes económicos y sociales, especialmente de nuestros agentes económicos. Nunca vi que se bajara tanto la guardia, y lo digo como reproche. Nunca lo vi, ni siquiera en la época de la autarquía hubo mayor valor a la hora de poner sobre la mesa la defensa de nuestras singularidades. Y hay riesgos. Uno de los riesgos que tenemos por delante, evidentemente, es el cambio de reglas del juego, no ya en materia de financiación directa europea sobre nuestros territorios, sino de reglas del juego acerca del reconocimiento y de la operatividad de esas políticas de ayuda de Estado, etcétera, que están en riesgo y que espero que la misión que ha ido allí, encabezada por el presidente del Gobierno, dé resultados. Y finalmente, alguna cuestión más. Yo espero que el 2013 sea un año en que entre todos empujemos, no sé si con canciones tristes o con canciones alegres, pero sí con algo de Los Miserables, que son revoluciones, para que esta política exclusiva de el desastre, que llevó ya a Europa al desastre y que llevó a Alemania al desastre, cambie. Y hay que empujar para que eso cambie. De esa manera no se va a salir de aquí. Y especialmente en lo relativo al cambio esencial que se está dando, que son a las reglas que marca el capital financiero.
cuya deriva en estos momentos está siendo demoledora para el conjunto del planeta. Muchas gracias, vicepresidente, por haber estado con nosotros este rato de televisión, en la televisión canaria. Hasta una próxima oportunidad. Muy amable. Muchas gracias. Gracias, Emilia, compañera. Hasta el próximo martes. Manolo, Techi, Enrique, Leopoldo. Gracias, compañeros. Hasta una próxima oportunidad. Y a ustedes, que sea este un muy buen año, a pesar de algunos que empezamos con una situación realmente amarga, será un mejor año seguro, estoy convencido. Buenas noches, hasta el próximo martes.